soy Diogo Silva Araújo, tengo 23 años, como dijo Bea, estoy en mi cuarto curso en el Conservatorio de Salamanca, estudiando etnomusicología. Y antes de empezar, pues me gustaría mencionar dos cosas. Uno, dar las gracias al cuerpo docente del conservatorio y a la persona de Julia. No porque esté aquí, por incentivarme a tener la osadía de poder presentarme con la edad que tengo y con la formación que tengo, que muchas veces hay esta sensación de que los otros que hacen cosas ya por la antigüedad tienen más valor, y obviamente que hay una admiración por esas personas, pero que el atrevimiento, la osadía de poder investigar y que con trabajo también presentar delante de una comunidad que se dedica a este tipo de investigaciones, pues también un poco mis aportaciones, mis reflexiones, mis preocupaciones. Deciros que aparte del Conservatorio de Etnomusicología, a mí me interesan mucho las dinámicas corales. Hace 3 años me empecé a interesar bastante por dirección coral, y un dato que yo considero relevante para que comprendáis un poco el enfoque que le voy a dar a esta parte de una investigación que, recuerdo, está en curso, no es una investigación que esté completa para nada, es un principio de una investigación que será mi trabajo final de estudios, trabajo final de licenciatura en portugués. Y también quiero hacer una aclaración, que voy a hacer esta comunicación en castellano porque veo que si la hiciera en portugués, pues habría muchos fallos de comunicación. Y como creo que los portugueses entendemos bastante bien el castellano, yo sigo en castellano porque estoy cómodo de las dos lenguas. Paso al revés, voy a hacer el proceso al revés y quería aclarar alguna de la bibliografía que fui utilizando. Voy a empezar con un marco conceptual sobre lo que es el folclorismo, ¿no? Yo hablo de que es un producto folclorístico y hablo del libro de Josep Martí sobre folclorismos, el uso y abuso de la tradición. También otro que considero bastante relevante, que son las comunidades imaginadas, y sobre estas cuestiones de nacionalismos, regionalismos, identidades personales, cómo esto marca un tipo de afirmación identitaria, y bueno, también vamos a ver económica de los paliteiros de Miranda. Complementar mi presentación diciendo que el enfoque que va a tener esta investigación, a lo mejor podréis decir, este tío es un materialista cultural, o sea, va a analizar una cultura desde una perspectiva bastante material, bastante por unas líneas económicas. Pues sí, es verdad. Yo no sé si por mi formación ideológica, por los sitios donde he militado políticamente, ¿no? La militancia política, pero sí que es verdad que tengo bastante ese análisis y lo va a estar presente aquí. Entonces también quiero hacer esa aclaración de que no lo extrañéis, porque así van los tiros. Quería ahora aprovechar para dar las gracias a una persona que, bueno, aparte de la bibliografía, que para mí fue oro sobre azul, por la entrevista que me concedió a Mario Correia en su persona, porque si le tuviera que mencionar a lo largo de este trabajo la cantidad de veces que me aportó muchísima información relevante para afirmaciones y conclusiones que saco, le estaré mencionando todo el rato. Así que, na pessoa do Mario, muchas gracias por la entrevista, por la bibliografía que nos deja. También decir que me he basado en el libro de Antonio Tiz de Mascaradas y Paliteiros, donde tiene un apartado con un enfoque también más cuantitativo y con algunas entrevistas cualitativas sobre la práctica de los paliteiros, tanto en Zamora como en Braganza, y otro bastante importante sobre el marco conceptual ya en Portugal, que es As Vozes do Povo, a folclorização em Portugal, de Salva Castelo Branco, una reconocida etnomusicóloga en femenino de Portugal. Terminada la presentación bibliográfica, que puede ser bastante pesada, pues también quería deciros que para este proceso conté con entrevistas, como ya os dije. Mario Correia, al propio, a Manuel dos Santos, que es el director del agrupamiento de la escuela de Miranda, de la ESO de Miranda, ¿no? Y qué papel también desarrolla la escuela en este proceso de folclorización ya en el siglo XXI, en esto de aprender la cultura, nuestra cultura, en la escuela. Entonces, ¿y qué pasa para que yo tenga que aprender mi cultura en la escuela, ¿no? Mi hijo tenga que aprender la cultura en la escuela. Tiago Lopes, un paliteiro, con quien tuve la oportunidad de acceder inmediatamente en la escuela, y Fernando, el profesor Fernando, que es profesor de Historia, de Malladas, de un pueblo de Miranda, y coordinador del proyecto Paliteiros de Miranda, y bueno, cuál es su función y cómo pasa. A ver, ¿cómo he empezado yo a hablar a pensar sobre los paliteiros y a atreverme a entrar en este mundo? Pues por una advertencia de Julia, ¿no? De pensar cómo de repente vamos a Miranda y el postal de la ciudad de Miranda son los paliteiros y esta representación folclórica. De repente me empezaba a mirar las noticias
que noticias como estas empiezan a surgir, que los pauliteiros representan a Portugal en Dubái, en la Expo de Dubái, y claro, después voy entrando en enlaces web y veo que los pauliteiros están en destaque en teatros nacionales, o sea, en palcos que nos alejan un poco de la realidad, vamos a llamarle, que no me gusta este término, auténtica o espontánea que podría surgir. Bueno, que de danza, bueno, sí que poco hay de espontáneo, porque de danza hay bastante coreografiado, pero autóctona, vamos a llamar de la realidad autóctona de la práctica de los pauliteiros. Entonces, para esto, yo empecé por dibujar, yo soy muy gráfico, entonces necesito que me acompañe en mi grafismo. Pues en el plan de los pauliteiros voy identificando algunos sectores donde mi investigación va a caer. Uno es la política y la importancia que la política y la economía, que van de la mano, tienen en la afirmación de los pauliteiros a lo largo de la historia. Las identidades y de qué forma también va de la mano con el contexto mundial, que va de la mano de la economía y de la política. Y que, claro, cómo funciona eso con las entidades como la Cámara Municipal de Miranda, el gobierno portugués, la escuela y las escuelas de folclore, los grupos de pauliteiros, la propia escuela, la propia ESO, qué papel tiene al día de hoy en la formación de los pauliteiros. Y aquí quiero destacar un punto que no he trabajado todavía mucho en esta investigación, pero como os dije, esta es una investigación a largo plazo hasta final de este curso, el papel de las mujeres en la preservación en momentos críticos de los pauliteiros, en la falta de gente que hay en las tierras de Miranda. Y esto me gustaría hacer un enfoque especializado en mi trabajo sobre la cuestión del papel de las mujeres en la preservación de esto, en dos momentos clave que vamos a ver. Voy a aclararos del término folclorismo según Josep Martí. Tenemos aquí algunas palabras, algunas bolitas que van diciendo más o menos por qué línea se cuece el folclorismo, ¿no? Hay una simplificación inminente del proceso hay una simplificación de todos los repertorios, porque hay una fijación de qué repertorio vamos a actuar, por qué vamos a actuar. Hay una situación que naturalmente está fuera de su contexto autóctono, llamemos así. Hay una espectacularización de la realidad etnográfica, esto de la escenificación de la realidad folclórica. Naturalmente, con la simplificación y con la fijación del repertorio en la estandarización. Hay un fascinio curioso, porque sigue un poco este ideal romántico, ¿no? El fascinio por el anonimato y por la identidad colectiva. Sí que es verdad que algunos grupos folclóricos dicen, ¿cómo cantaba la tía Juana o no sé qué? Pero ya me he dado cuenta, no solo en grupos folclóricos, en Salamanca, en Zamora, y un poco por los grupos por donde he pasado, que a veces hay este sentimiento, ¿no?, de que esto es de toda la vida y es del pueblo. Y como vimos ayer con la ponencia de Mario, a veces los lazos, en el caso en el caso de los pauliteiros de Miranda, los lazos tienen un intérprete o tienen un viajero, ¿no? Un viajero que trajo. Entonces, a veces se les olvida y hay este fascinio por la entidad colectiva y no poner el nombre al intérprete, a la persona a quien debemos, que si ese lazo se hace a día de hoy, a esa persona también le debemos dar las gracias y reconocerla como tal, como intérprete. Bueno, hipoteca el normal desarrollo de las prácticas, no sé por qué está en castellano ese cuando todo está en portugués, pues se me habrá escapado. Y claro, porque crea una otra cuestión que es una nueva memoria. Y como que una nueva memoria se va solapando en una otra memoria que se va cayendo, ¿no? La gente mayor se va muriendo, la gente joven va naciendo, va adquiriendo este tipo de folclore, que yo le llamo folclorismo, yo y Josep Martí y todos. Y claro, la gente mayor se va muriendo y entonces esa memoria de lo que era el folclore se va escapando. Y entonces, al día de hoy, yo no conozco otra cosa que no representación folclórica en escenario. O si quiero conocer, tengo que adentrarme a los pueblos, tengo que hacer esa labor que desde el punto de vista de etnomusicología me ha obligado. Voy a empezar con la historia y cómo dos dimensiones, identidades y economía marcan el contexto de los pauliteiros. Puede parecer un rollo lo que voy a hablar, porque voy a hacer un recorrido en la historia y os voy a enseñar un friso cronológico que yo considero algunos momentos clave. Y podréis ver aquí cuestiones como la primera actuación del grupo de pauliteiros en Lisboa, que todavía vivía Portugal en monarquía. Podemos identificar que World Music, y me preguntáis por qué la World Music y por qué Margaret Thatcher hablo yo,
pero que es que no es Margaret Thatcher, es lo que representa en el contexto neoliberal que vivimos hoy y la individualización de las relaciones humanas, interpersonales. Entonces, yo voy a intentar aclarar en qué contextos, en qué diferentes contextos los pauliteiros van sufriendo cambios, en qué contexto la guerra colonial y las mujeres, en qué contexto la crisis, la emigración masiva en 2012, una realidad de austeridad. Y aquí, claro, vuelve a entrar la economía con la historia. Las mujeres también tienen un trabajo, porque si en 2015 o 2016 los grupos de pauliteiras son recuperadas, es porque hay una quiebra bastante demográfica representativa en ese periodo de austeridad y de inmigración. Entonces, quiero aclarar que es un marco y una visión sobre los pauliteiros de Miranda, o sea, sociológica, histórica, antropológica, es un marco conceptual de en qué contexto esto se ha movido, para que después, a final de este curso, yo pueda tener también conclusiones desde el punto de vista del papel de género de las mujeres y también de un papel musical y qué alteraciones musicales concretamente hay sobre los pauliteiros de Miranda. De hecho, esta presentación de musical va a tener muy poco. Entonces quería ya dejar eso claro. Estado Nuevo y folclore. Estado Nuevo, bueno, es eso, la creación de un nuevo Estado, la constitución fascista, del surgimiento de Antonio de Oliveira Salazar, que aunque parezca un hombre mayor, muy tranquilito, es un hombre que lleva millares de presos políticos y asesinatos en su piel y en su tumba, y esto fue el dictador portugués, y qué importancia tiene en este marco. Bueno, Salazar directamente puede tener un papel, pero creo que hay un hombre que merece la pena destacar en este proceso, que es Antonio Ferro. Antonio Ferro surge, vuelvo a enseñaros el mapa, desde la dictadura se instaura en 1933 y desde más o menos 1933 hasta 1950 se da el periodo en que António Ferro, este hombre, que este cartel es conocidísimo en Portugal, ¿no?, de la ideología fascista, el Dios, Patria, Familia, la trilogía de educación nacional, pues este hombre hasta 1950 surge en este contexto. ¿Por qué? Porque la dictadura necesitaba durante este tiempo consolidar valores, consolidar un modus operandi. Y en este contexto surgen carteles como estos, la portugalidad, la nacionalidad, la consolidación y la conservación de las tierras coloniales, pero también surgen cuestiones como la portugalidad de las portugalidades, o sea, la aldea, el pueblo más portugués de Portugal, el concurso, los concursos de folclore que necesariamente van a tener esta componente, en que los integrantes de grupos folclóricos que van surgiendo como champiñones en esta altura en Portugal, van a llevar a estos concursos la autenticidad, la singularidad, para ser, a los ojos del régimen, el más portugués de Portugal, el más original y más auténtico de Portugal. Y en este contexto, que bueno, imágenes como estas también pueden salir. Y de hecho quería hacer una reflexión que ayer en la conversación, tomando una caña con Mari y con los demás compañeros de Miranda, se me hizo el clic. Es que hay una componente de clase también inminentemente en este periodo de folclorización, que es decir, de folclorización y folclorismo. Es que el pueblo jamás iría con trajes con tamaño oro, porque el pueblo no tenía ni para comer, cuanto más para trajar con tanto oro, por ejemplo, como es esta romería que es conocidísima, la mayor romería de Portugal, en Viana do Castelo. Entonces hay aquí una componente de clase, de crear un olvido de clase por parte del fascismo y de António Ferro, que es un hombre inteligentísimo, y que es el ideólogo del fascismo y de la dictadura salazarista, que, claro, esto va a influir mucho en la forma como el folclorismo se va afirmando. Se crean arquetipos del folclore, ¿no? Arquetipos que sí que es verdad que en el caso de Miranda, como menciona bien Mario, en la primera actuación que hacen en 1908, si me permitís, aquí los pauliteiros de Miranda van a bailar a Lisboa sin cualquier tipo, o sea, ya por ejemplo sin las faldas, o sea que no hay todavía una preocupación, claro, también por falta de recursos, por esta pobreza material que efectivamente el pueblo vivía, de que no van en traje, que concretamente es algo que después Salazar identifica como Salazar y António Ferro hay que investir en esto. Pero en 1906 sí que hay esa preocupación de llevar el traje. Entonces, un poco por esa herencia del romanticismo, esa ola, y un traje que va a ser recuperado de un museo, de la sala de Miranda, que está en Bragança, del Museo Val Basal, eso sí que ya existe. Pero aquí esto se acentúa muchísimo. Y, aparte de esto, se crean arquetipos de folclore portugués. Y ahora hay que pensar quién es el creador del arquetipo de folclore
en el contexto de Miranda, pues tiene un nombre, que es Antonio María Mourinho. Entonces Antonio María Mourinho es una persona a quien Miranda, y creo que el folclore de Miranda debe mucho, pero también hay que ser críticos y ser conscientes con la época, ¿no? Antonio María Mourinho inscribe un grupo de pauliteiros, que era el grupo de pauliteiros de dos iglesias, como cobayas en este proceso de folclorización. O sea, y es importante también tener en cuenta en el friso cronológico que España en este proceso, por ejemplo, en 49, cuando Antonio María Mourinho lleva este grupo de pauliteiros a Madrid, a un grupo de bailes y danzas de la sección femenina, organizado por el Estado español, que obviamente ya llevaba ese bagaje de sección femenina y de estandarización, pues les inscribe y tiene un papel muy importante en la definición de trajes, definición de lazos, qué lazos se van a llevar y por qué elegimos estos lazos. Porque son más espectaculares, llaman más a la atención, demuestran nuestra portugalidad o nuestra mirandesidad, y nuestra autenticidad, nuestra singularidad como tal. Entonces él es un poco, estandariza el repertorio, obviamente, trajes y los propios lazos, y es el creador del arquetipo, ¿vale? Y es consciente de ello, porque él inscribe, había una federación que merece la pena llamar la atención, que se llamaba, fijaros, os recuerdo las palabras que están en el campo de concentración, en los campos de concentración nazi, ¿no? El trabajo liberta. Pues había una federación en Portugal, muy curiosa, y a lo mejor esto de los vínculos nazi-fascistas entre los regímenes, que se llama Federación Nacional para la Alegría en el Trabajo. Fijaros, Entonces, y el contexto de los concursos de folclore y claro, del fomento del folclore como una educación doctrinadora surge en este contexto, ¿no? Del Secretariado Nacional de la Propaganda y en la Federación Nacional de la Alegría en el Trabajo. Pero también os quiero llamar la atención que no siempre esto fue consensuado. Entonces, hay voces, y necesariamente una voz, que es Fernando Lopes Graça, que es un musicólogo que yo considero que hay que siempre hablar de él, sobre la importancia que tiene en la recopilación en Portugal, que escribe un capítulo que considero de veras importante, que no lo voy a leer aquí, que habla de la contrafacción folclórica. Y en 1954 escribió un artículo sobre contrafacción folclórica, obviamente no hablando de nombres, concretamente de Antonio Ferro, porque se podría quemar todavía más de lo que ya estaba. Él habla de esta componente de clase que le añadió el salazarismo al folclore, ¿no? De que de repente este proceso de folclorismo olvida todas las raíces materiales de donde realmente, efectivamente, el pueblo viene. Entonces se crea este ideal casi de hidalgo, de noble, de aristócrata, de que tenemos que tener todas las mujeres de las 7 faldas en Nazaret. Pensaros, ¿qué funcionalidad tiene llevar 7 faldas? ¿Y quién tenía 7 faldas para llevárselas? Y a lo mejor tú no tenías ni para comer un duro. Entonces él también, os debo decir, por su militancia, por su conciencia un poco ideológica, fue militante histórico del Partido Comunista. Yo creo que por esa concepción más material es un poco crítico sobre eso. De hecho, contradictoriamente o no, surge un programa en la tele pública, todavía en dictadura, que se llama O Povo que Canta. O Povo que Canta contraría un poco esta tendencia, es un poco esta tendencia de folclorización. ¿Por qué? Porque va al campo y va a hacer trabajo de campo con Giacometti y va de alguna forma a demostrar que esta cuestión que yo tengo muy presente, que me parece muy obvia, pero claro, en ese momento no era tan obvio, que el folclore tiene un ciclo vital y que acompaña un ciclo de vida. Y entonces esa cuestión de acompañar a desfullada de humillo, los cantos de trabajo, las rondas, los cantos petitorios, entonces es como de repente decir, no, hay aquí una función de la música tradicional de acompañar el hombre, la mujer en su ciclo vital, y es cosa que el folclorismo no tiene la preocupación de hacer para nada, es la escenificación básica. Describiros un poco la economía de Portugal como una economía, y sobre todo que está en Miranda, meramente agraria, ¿no? No solo Miranda, pero efectivamente Portugal, esta visión muy ruralista del salazarismo, que ya no tiene mucho que ver con, por ejemplo, la dictadura fascista italiana o incluso el franquismo español. Portugal sí que es verdad que tiene una visión muy ruralista. Claro, la manutención también del legado colonial le permitía un poco eso. Entonces también os quiero llamar a la atención que la zona de Miranda y la zona de Trás-os-Montes es históricamente también una zona bastante rural. Ahora, fenómeno importantísimo, que cambia un poco la estructura de los pauliteiros en Miranda, ¿no? Que llevamos tener claro que hasta aquí, hasta 1960,
todos estes procesos de Federação Nacional de Alegría no Traballo, ya la folclorización, espectáculos que empiezan a crecer como champiñones, como está descrito en esta referencia bibliográfica. Vale, asenta un tipo de repertorio. Es decir, que en el contexto de Miranda, os pauliteiros tampouco olvidan sus tradiciones autóctonas, tampouco olvidan as festas de Santa Mariña, tampouco olvidan as festas de Bartolomeu, pero sí que es verdad que en este contexto los espectáculos adquieren una importancia más, y claro, una importancia económica más. Guerra colonial, ¿en qué sentido es que esto es importante? Porque muchos hombres en Portugal son enviados para la guerra, ¿vale? Forzosamente. Y necesariamente, si vamos a ver después un gráfico demográfico del Concello de Miranda, vamos a ver que la mayor queda demográfica que hay de los últimos 50 años es de la década de 60 para la 70, en que casi Miranda de 18.000 personas se queda con 10.000 en 10 años, o sea, pierde 8.000 personas. Y no solo por la guerra colonial, por lo que la guerra colonial explota. Este es el mapa de hambre de 1967. Portugal, como podéis ver, de forma común se llama el submundo, ¿no? El tercer mundo. Pues Portugal en el mapa del hambre pertenece a ese tercer mundo negro de hambre. Entonces esto también hay que tener en cuenta, porque hubo un periodo de hambre y de necesidad, donde se pasaron muchas necesidades en este periodo de los 70 hasta el 74, sobre todo provocado por la guerra, obviamente, y que produjo una emigración masiva en los años 60. Y esto es importantísimo, porque ¿quién también emigraba en los años 60 primeramente? Los hombres. Los hombres eran los primeros a salir, no solo para el contexto de guerra, pero también en el salto. Esta palabra que se llama mucho, dar el salto, que se dice mucho en Portugal, que era la inmigración. Porque había que pasar una cosa, la frontera de la dictadura portuguesa y la frontera de otra dictadura, que era la española. Y la dificultad que sería llegar, sobre todo a Francia. Francia es el mayor país de acogida de la comunidad portuguesa. Bueno, enseñaros también algunas de las imágenes que esto podría ser un campo de concentración al día de hoy en Calais, en cualquier sitio de Europa o en África, pues esta era la realidad donde los bidonvilles en que vivían los portugueses en los años 60. Y entonces yo también quería destacar la materialidad y la pobreza en que bueno, podría ser mi hermana, podría ser mi madre, que nació perfectamente en los años 60, y claro, esto marca muchísimo, no solo el panorama nacional, pero también el contexto de Miranda, que es el contexto en que más población pierde. Y aquí quiero hacer una resalva. Al final de los años 70, y después del 25 de abril, esa explosión de libertad y ese aire, ese oxígeno que se dio en la sociedad portuguesa, sí que es verdad que hay una creación y hay un surgimiento, creo que no se me falla la memoria, en Mugadouro, es el primero, de pauliteiras. Y el contexto que a finales de los años 70, claro, ya llevamos una pérdida de población brutal, en Bemposta, ¿no? En Bemposta, en Mugadouro. Hay ese surgimiento, esa necesidad, y aquí es el papel que os digo, que todavía no he hecho esa labor más de investigativa, pero que quiero ver de qué punto las mujeres tienen esa importancia de la manutención en ciertos sitios de la propia tradición, que vamos a ver que más tarde va a pasar lo mismo en Miranda. Como podéis ver aquí, en la migración masiva que se da ya hace 10 años. Margaret Thatcher. ¿Por qué Margaret Thatcher? ¿Y por qué esta frase? There's no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. Esto es muy importante porque esto es un boom en el mundo. Cuando España y Portugal, por ejemplo, están consolidando su estado social, que están intentando dar algunas bases de democracia real y democracia económica a su pueblo, pues surge Margaret Thatcher con este movimiento. Que también es verdad que tiene una cuestión de la promoción del individualismo. Es más fácil despedir, es más fácil no tener movilizaciones sociales, se individualiza todo, relaciones laborales, relaciones humanas. Hay una frase muy típica de Margaret Thatcher que posteriormente Cavaco Silva, que es el representante del neoliberalismo en Portugal, que yo que lo considero, lo va a repetir. Primero, los británicos miran por sí y después, si les da la gana, miran a los demás, tiende la mano a los demás. Y bueno, también os quiero decir que tuvimos a alguien de brazos abiertos también en Portugal, 10 años de cavaquismo y la introducción del neoliberalismo en Portugal, una ola de privatizaciones, destrucción del Estado social, y claro,
Aquí hay un fenómeno muy importante que yo considero que es relevante para el contexto tras los montes y las zonas rurales en Portugal, que es se paga para parar de producir. En este contexto también entramos en la Unión Europea y hay fondos comunitarios que llegan para que las fábricas cierren, para que los campos sean abandonados. Yo no, eso no os lo digo yo, esto es la historia económica de mi país, y esto tiene mucha importancia, porque se consolidan otros sectores económicos en Portugal que van a llevar a una acentuación del éxodo rural que ya llevaba sangrando bastante tiempo, desde Miranda, desde otros pueblos, hacia las ciudades, hacia Oporto, hacia Lisboa, sobre todo esos dos polos industriales, ¿no?, en Portugal. Y bueno, y la inmigración, obviamente la inmigración. Bueno, la caída del muro de Berlín, que también considero importante en este marco, porque es el triunfo de esto. O sea, la caída del muro de Berlín quiere decir la historia tiene un fin. Y este es el fin de la historia, ¿no? Si podemos decir que por un lado en el mundo occidental teníamos la lucha del neoliberalismo frente, entre comillas, muchas comillas y muchas más comillas, al comunismo en la Unión Soviética y en China con la revolución cultural y todo eso, pues esto en la Europa era un marco de que el brazo de hierro está ganado. De hecho, Margaret Thatcher cae en 91 y dice que gran parte de su labor está hecha, porque el muro ya está caído y la Unión Soviética está desfragmentada. Entonces hay que también tener eso en cuenta. World Music, ¿en qué contexto eso surge? Os hablé de la guerra colonial y, bueno, no os hablé mucho y no os voy a hablar tampoco de los movimientos coloniales, de liberación colonial y de autodeterminación de los pueblos, sobre todo en África, que se dieron, y también en Asia, tienen bastante importancia, la propia autodeterminación del pueblo en India y todo eso, y todo ese contexto con la inmigración que hay en Reino Unido del pueblo de India ahí. Pero claro, en el contexto portugués, la descolonización vino en una determinada altura, y la descolonización de las antiguas colonias de Bélgica, de Francia, de todo eso, hacen con que surjan diversos grupos. Si por un lado en Europa, una cosa aparte, surge el celtismo, ¿no?, quien lo conoce, Alan Stivell o Luarna Lubre, Carlos Núñez, en qué contexto ellos surgen, y es verdad que en España y Portugal vamos siempre un poquito más tarde que Europa, porque, bueno, Alan Stivell a finales de los años 70 ya estaba ahí en boom en Francia y por toda Europa. Sí que es verdad que Luarna Lubre a finales de los 80, 90 se va consolidando. Galanú Galundaina a finales de los 90 surge en Miranda. Entonces hay aquí una necesaria conexión entre el volver de las tradiciones, el volver de apreciar, pues, por un lado, lo exótico, lo que viene de África, y también un poco esta fetichización por lo que viene de África, que de hecho hay un libro muy bueno que habla sobre eso, ¿no?, The African Imagination, ¿no?, esa imaginación que existe sobre la música africana, como aquí por ejemplo está Amadou Mariam, un grupo brutal de world music que surge a finales de los años 70, claro, con la independencia de Mali, las músicas de Mali, poner en valor, porque basta ya de hablar de música culta y de música académica francesa o lo que sea. Y claro, Cesária Évora como un gran referente. Bonga podría ser otro. Y la función que también que tiene de alguna denuncia, en el caso de Bonga, de denuncia del Estado portugués, y claro, el abrazo que da al movimiento, ao MPLA, al Movimiento de Liberación del Pueblo Angolano, que es el partido que al día de hoy sigue gobernando Angola. Bueno, la world music tiene esa importancia, y esa importancia también en el contexto de Miranda. Claro, y en 99 está al culminar de esto, por otra vía, que es la afirmación de la lengua, no sé si está bien escrito, lengua, es lengua mirandesa, creo que sí, ¿no? Lengua, pensaba que era lengua, creo. Ah, es un pensaba, claro, a lo mejor este es en León, el lengua, creo, claro, el leones. Son las variantes del leones. La culpa la tiene Vasconcelos. En 99 hay esto, la afirmación en el Parlamento portugués. Creo que puso Limeirinhos, ¿no?, que fue diputado del Partido Socialista de Miranda do Douro, ahí en el Parlamento portugués, la afirmación de la lengua. Entonces, claro, os quiero llamar la atención, porque esto no surge descontextualizado, surge en este contexto, ¿vale? Y las cosas van de la mano unas de otras. Obviamente hay un boom, un resurgimiento del grupo de pauliteiros a finales de los años 90, y curiosamente personas a finales de los años 90 se acercan a Miranda para estudiar, como es el caso de Mario, ¿no? El caso de Mario llega a finales de los años 90,
tarde o temprano o a tiempo, pues eso es discutible, pero tamén é ese neste contexto que personas como Mario, o Centro de Investigación, o Centro de Documentación e Investigación, os Sons da Terra, pues se empieza a germinar tamén aí. Y esto, bueno, a mí me parece de veras importante, porque la recuperación y el resurgimiento de esa preocupación que vuelve de los pauditeiros vuelven a esa altura. Entonces, bueno, entrada en la Unión Europea, reconfiguración económica de Portugal, sector terciario se va afirmando, servicios, turismo, somos lo que más tarde con la moneda única en 2002, que no está aquí, y con los tratados de Lisboa se va a consolidar que quién define la política económica de los países y cómo a los países del sur de Europa se nos ha atribuida una función meramente turística. Y claro, ¿qué pasa? 2008, pues crisis, ¿no? Y podemos pensar, bueno, esto pasó a todo el mundo y tal, pero es que en Portugal, aparte de crisis, vivimos un contexto político que yo no puedo no hablar de ello, ¿no? Tuvimos una caída de la población histórica, o sea, en los últimos 20 años, una austeridad brutal, que bueno, hay que discutir, es discutible si se ha interrumpido o no, una inmigración masiva y una pérdida de población. Y eso obviamente afecta a Miranda porque, bueno, se surgen movimientos de calle y movimientos políticos por toda parte, y aquí quería llegar. ¿Qué pasa? Tenemos caída de la población, como se hablé, del 1960 a 1970, de 8.000 personas en la década de los 60 con la guerra colonial, todo eso que ya hablamos. 8.000 personas en 10 años, lo que es muchísimo. O sea, casi 50% de su población. Casi. Miranda pierde en 10 años. Pero aquí también es importante, porque sí que de aquí a aquí va perdiendo, a cada 10 años Miranda va más o menos perdiendo 7%. En 5 años, desde 2011 a 2016, pierde el mismo porcentaje que antes. Y de hecho, al día de hoy, si vemos el porcentaje en 10 años, de 2021 a 2011, con esta crisis e inmigración masiva que hubo una caída de casi 14% de la población, el doble de lo que venía siendo común. Entonces, es innegable que esto tuvo un impacto muchísimo en también la introducción de las pauditeiras al día de hoy. Porque surgen también en 2015-2016, faltan mozos, faltan hombres. Entonces, de repente, si queremos también mantener la tradición, las mujeres también tienen un trabajo de eso. También hay que contextualizar en el marco de pues, los estudios feministas y las teorías feministas que van también cada vez estando más presentes en Portugal. Sí que es verdad que en un contexto más urbano, pero se va haciendo escuchar, va sonando. Las redes sociales también tienen su labor aquí. Bueno, turismo, lo que os comentaba, la consolidación económica de Portugal. Y eso no os lo digo yo, esto es, si entráis en la Secretaría General de Economía del gobierno portugués, es el quinto mayor país con mayor contributo del turismo para el PIB, 19,1% del PIB portugués es generado por turismo, y claro, ¿qué impacto eso tiene en la afluencia de visitantes desde 2004 hasta 2008? El Museo de Terra de Miranda, en el puesto de turismo, y claro, aquí son algunos datos que yo he sacado del diagnóstico social del municipio de Miranda, también para hacer una evaluación cuantitativa. Bueno, yo creo que este número está mal, supongo que será un 15.000, bueno, pero no lo tengo muy bien claro, también habría que aclarar ese número, pero que sí, hay un crescendo, ¿no? Hay un crescendo de estos números, porque también se va consolidando eso, el sello del postal que hay que dar a los turistas y a esta consolidación turística en Miranda. Y este sello son los pauditeiros. Que más podemos dar representación folclórica que los pauditeiros. Y aquí, claro, hay que pensar, ¿por qué los pauditeiros? Volver al principio del folclorismo y no la práctica del pandeiro. ¿Por qué no los bailes tradicionales? Porque se bailaba el repaseado, se bailaban las jotas, se bailaban el repiu-piu, ¿no? Como ya me dijeron algunos. Entonces, hay una canción muy importante que me recordó Mario, que es Eu vou a Miranda ver os pauditeiros, que lo canta Ruiz Mascareñas. Y claro, eso ya anteriormente, en los años 80, 70, ya va un poco reforzando esa idea de que si tú vas a Miranda tienes que escuchar mirandés, gaita de fuelle y ver los pauditeiros. Si no, es como que fuiste a hacer a Miranda si no has visto eso, ¿no? Y entonces esta es la importancia de que los pauditeiros entran en escena. ¿Y por qué he elegido yo esta foto? Porque esto me parece de libro, ¿no? Fijaos, o sea, un cartelito, cómo manda la economía, o sea, es que hay aquí una promoción real, intencionada,
de los pauditeiros, la escena, en un palco. Entonces, todo esto habla por sí, ¿no? Todo habla per se. Entonces, algunas de las fotos que quería compartir con vosotros. ¿Qué mueven los pauditeiros? De algo que he leído, de algunas entrevistas, y que también quiero profundizar esta cuestión en las entrevistas calitativas. Los festivales, los concursos de folclore, ir fuera, ¿no? El reconocimiento externo, los aplausos, los viajes, ¿no? Entonces, hay aquí algo que mueve. Sí que es verdad que la tradición local se va manteniendo, pero claro, es que las cosas se van solapando y hay que tener en cuenta que ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer de todo? Bueno, es que ahí ya lo tienen. Es que es todos los años lo mismo. Es que cuando vas fuera es diferente. Eso me decía Tiago, que es un chico muy agradable. Y claro, aquí también se generan algunos mitos que se van reproduciendo, que también quiero profundizar qué otros mitos y qué algunas inverdades van surgiendo. La tese guerrera, ¿no? Que se va a decir, no, porque esto lo bailamos por la fuerza, por evocar esa fuerza. El elevado grado de dificultad, que muchas veces se dice, no, porque esto, claro, tienes que nacer dotado de tus calidades, tienes que nacer aquí para saber bailar. Es que un baile y una danza tradicionales no pueden ser difíciles. O sea, sí, por esa cuestión de que son tradicionales, quiero decir, y no quiero con esto despreciar, pero es que no pueden tener un elevado grado de dificultad como puede tener el ballet de Bolshoi. Es que no es así. Entonces, y también, claro, esa noción que, por citar otra vez Mario, la aldea de Asterix, no la idea de que tú eres, nadie más inventó la rueda sino tú. Entonces, la exclusividad del repertorio. Y se va viendo en algunas entrevistas, tanto con el director, tanto con el coordinador y tanto con el propio pauditeiro Tiago, y con más trabajo de campo que quiero hacer, pues quiero efectivamente comprobar algunas de estas cuestiones y ver si hay alguna hipótesis de más. Yo he visitado la escuela de Miranda, Escola Secundaria de Miranda, y he entrevistado al director, Manuel, que me ha dicho que, claro, la escuela está en línea con esta política de Cámara Municipal, inminentemente, del Ayuntamiento, de la promoción de los pauditeiros. Y de hecho hay un grupo de pauditeiros en la escuela. Bueno, que tiene su qué de reflexión, porque está integrado en la AFP. O sea, si al día de hoy los pauditeiros en la escuela pueden ser evaluados y tener una clasificación sobre esta materia, solo está integrado en la formación profesional. ¿De qué es esa formación profesional? Turismo. Claro. Y esto me lo contó el propio director y de hecho el abordaje. Os tengo que contar a lo mejor un chiste, no es chiste, es una anécdota porque me pasó. Porque al llegar ahí yo tuve la infelicidad o felicidad de decir: hola, soy Diogo y tal, estudio música y bueno, estoy haciendo una investigación, soy investigador sobre los pauditeiros de Miranda. A los 2 minutos de haber dicho esto, estaba hablando con el director. O sea, el acceso fue así de fácil al campo, ¿vale? O sea, no sé por decir investigador, pues no lo sé. Pero ¿qué pasa? Que en este camino, este percurso de 2 minutos de subir al director, me dijo la funcionaria: no, es que también tienes que entrevistar a un chico que es Tiago. Claro, es que es de los profesionales. Es del grupo profesional, es de los profesionales, no profesional de la práctica, es de la AFP, como a nivel intelectual, bueno, pero es un buen pauditeiro, a lo mejor te interesa. Entonces, a mí también me interesa ver qué conexión hay, y con Mario ya lo hemos comentado, de la práctica de los pauditeiros, el nivel de formación intelectual y el extracto social que pertenecen, ¿no? Y claro, cómo la gente socializa eso y cómo esa dinámica afecta a algo. Bueno, el profesor Fernando también me dio estas nociones básicas de que los pauditeiros están en línea con esta visión. Y claro, el surgimiento de pauditeiras es muy importante, como ya os dije, en un periodo crítico de pérdida de población, y aquí pues tendré que hacer una labor investigativa más profunda en lo que toca a trabajo de campo. Bueno, termino ya, vuelvo al principio, terminando con estos valores del folclorismo. Si os queda alguna duda, estoy abierto a hablar. Y claro, consecuencias. Bueno, la estandarización y la espectacularización, se eligen lazos específicos, se hacen cambios en los propios lazos, en las propias coreografías, se acentúan unas cosas en prol de otras.
Y bueno, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Qué pasa con otros repertorios? Y aquí quiero llegar. El repertorio vocal, por ejemplo. Que tenemos un repertorio vocal, bueno, al día de hoy, no sé el estado, no puedo decir yo el estado de la cuestión, pero tenemos registros de repertorios vocales y de que se podrían hacer incluso, bueno, incluso dentro de esa dinámica del folclorismo otras cosas por aceptar esa realidad, otras cosas con otros repertorios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, por ejemplo, otros instrumentos, como el canto de pandeiro, bueno, como puede ser Elena Ventura, con el canto de pandeiro en Miranda, ¿no? Eso también para líneas futuras para investigación. Esto es lo que voy a intentar también contestar a lo largo de esta investigación. El papel del flauta tamboril, claro, no solo en la cuestión de los pauliteiros, pero también como repertorio propio, aquí Wesley Rivas. Y claro, también qué función tenía con los pauliteiros y cuál es la versión ahora exportable de los pauliteiros, qué función tiene también la gaita y el tambor, la propia estandarización de la gaita, y comprender que la estandarización y la afinación temperada de la gaita no solo se da aquí se da en 2007, ¿no? Se dio en 2007, pero es que en Bulgaria pasó lo mismo en los años 50, con un proceso de estandarización con las bandas de gaitas, en Galicia también, en Asturias también, y en Zamora también, con la gaita sanabresa. ¿Y qué problemas trae eso? O sea, es que no es solo mirar a lo bueno, porque hay una banda de gaitas y de repente tenemos 500 niños a tocar la gaita, eso es maravilloso. Pero ¿qué problemas trae eso a nivel de cambios de repertorio, cambios de sistema modal? Porque la voz también va a imitar un poco, ni un poco ni mucho, va a imitar también la instrumentalia. Y que cambios a nivel de sistema melódico, de ritmo, de todo eso van a existir, ¿no? En esa estandarización, en esa fijación de repertorio. Bueno, los bailes tradicionales, que yo creo que es lo que más me da tristeza. Yo no os conté en mi biografía, con esto termino, que yo hice ballet durante mucho tiempo, mi madre es profesora de ballet, entonces el baile es algo que siempre me atrae mucho en la tradición oral y en la función de la música como acompañamiento al baile. Y sí hay cosas que a mí me produce aquí unas revueltas en las entrañas, es pensar qué ha pasado con los bailes tradicionales en ese proceso hegemónico de los pauliteiros, bueno, y entre otros repertorios en otros sitios, pero con los demás bailes, ¿no? Eso, que tenían también ese carácter de espontaneidad al domingo en la plaza del pueblo, porque sí, porque no hacía falta excusa, ¿no? Porque no era porque era Santa Bárbara o porque era no sé qué, no, era porque sí, porque nos queríamos pasar bien. ¿Y qué ha pasado con eso? Y claro, los pocos procesos de tradición oral, que vete tú a saber cómo están al día de hoy y cómo, bueno, podrían estar. Tampoco quiero estar aquí, evocar, ay, ¿cómo sería esto? No, pero también hay que pensar en esto y ser crítico. Bueno, termino con cómo he empezado. Claro, contexto mundial, para que lo entendáis. No sé si todo esto tuvo sentido, si tuvo alguna coherencia, yo creo que sí. Política, identidad, escuela secundaria. Aquí está esta escuela secundaria, pero también la escuela de folclore, las escuelas de folclore tienen esa labor, ¿no?, de la estandarización, de la afirmación. Y aquí hay una cuestión importante que voy a querer desarrollar este año, que es cómo lengua y cultura mirandesa, que es una asignatura que solo se oferta, creo, en las Terres de Miranda, en un municipio de Miranda, es algo muy curioso, ¿no? Porque es algo que incluso en un documental yo leí, ya no recuerdo cuál, decía que, claro, es que aprendemos la cultura a través de la escuela, pero es que nosotros ya no pensamos, esta generación ya no piensa y reflexiona en mirandés, por ejemplo, lo adquiere en la escuela, y eso no se traduce, y esa era decía el director de la escuela, es que hay aquí algo que no está, es que tenemos una afluencia de casi 80% de los alumnos a esto. Pues que eso no se traduce que tú escuches hablar mirandés en la calle. Eso no se traduce que, bueno, algunas prácticas y ritos de la cultura mirandesa, aunque tú los adquieras por cantidad, por no sé qué, tal, en la escuela, no, es que no va así. En la calle eso no se refleja, en las casas, en la sociabilidad de la poca gente que hay en Miranda. Entonces, bueno, estas eran mis reflexiones. Estoy abierta a preguntas, perdonad si me he extendido en el tiempo. Si esto tuvo algún sentido, pues agradezco vuestros comentarios, vuestras reflexiones y ya está.